La migración se define como un cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo, llamado frontera. Se migra por muchas razones. Pueden ser económicas, políticas, demográficas, ambientales o socioculturales. A veces buscando nuevas oportunidades laborales, reunirse con familiares y estudiar. Falta de acceso a la educación y el empleo, la violencia, crisis política, mientras que algunos huyen por miedo a venganzas, persecuciones, la mayoría cuando se trata de regímenes totalitarios. Esto trae muchas consecuencias para las personas, algunas positivas y otras negativas. De esto hablaremos el día de hoy en este episodio. Estaremos con un gran amigo, colega y alguien que sabe qué es la migración. En sus 34 años de vida le ha tocado migrar varias veces y reinventarse en cada una de estas ciudades: Bogotá, Barquisimeto, Buenos Aires, Jerez de la Frontera en España y actualmente en un destino nuevo, La Chaux de la Fonds en Suiza. Hablaremos de la migración y de sus implicaciones con Alejandro Carrillo, médico y, como le digo yo, nómada venezolano. Bienvenidos a Proyecto Universo Podcast. Hola, bueno, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, Proyecto Universo Podcast. Hoy, en este episodio, tenemos a un invitado súper especial, un amigo de la universidad y que nos conocemos desde hace harto rato. Alejandro Carrillo, bienvenido a este espacio que también es tuyo y que siéntete libre de conversar y decir lo que quieras, que también este proyecto también es tuyo, así que gracias por estar acá. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, querido. Buenas noches por aquí. Son las 11:30 de la noche de este lado del charco. Sí, tenemos varias horas de diferencia, así que con más razón te agradecemos por darnos este espacio. Sabemos que ya es como hora de dormir. Después de varios días de planearlo, por fin pudimos coincidir. Sí, no, y la verdad que crear igual como un espacio que dentro de la vida de adulto a veces cuesta, ¿no? Porque tenemos ocupaciones diferentes, países diferentes y hasta un horario diferente que igual se ve marcado cuando uno intenta de una manera crear algo o reunirse para poder conversar. Proyecto Universo Podcast igual es una conversación en la cual lo que buscamos básicamente es conocer un poco de algunas otras personas que hayan vivido experiencias de algún tipo y que nos puedan sumar a todos. Así que hoy, en este día tan importante, vamos a conversar de un tema que yo creo que a muchas personas nos importa o que en algún momento de nuestra vida nos ha marcado, como es el tema de la migración. La migración es un tema que para muchas personas igual cuesta conversarlo, pero yo creo que hay que afrontarlo de alguna manera directa, como todos los retos en la vida. Y obviamente te escogimos a ti para estar el día de hoy acá porque eres, creo que, un buen ejemplo para esto, porque has migrado ya varias veces y eso, más que una experiencia, creo que nos va a servir también como para darnos cuenta de que la importancia de reinventarse en cada lugar donde uno está. Ha sido toda una aventura, sí, una experiencia y una aventura este poco tiempo dando saltos de aquí para allá. ¿En qué año saliste tú de tu país? Chamo, yo salí de Venezuela en el 2015, en el primer trimestre del 2015. La primera vez, la primera vez porque hay tela que cortar al respecto. La primera vez que salí fue iniciando el 2015, ya cuando estábamos en la universidad, debo confesar, yo siempre tuve esa curiosidad por viajar fuera de Venezuela, por conocer otros países. Antes de todo el tema de los creadores de contenido, de viajes, creo que lo único que existía en Venezuela parecido a eso era Valentina Quintero, con su programa de viajes por Venezuela. Bitácora, se llama. Es como turismo más nacional. Exacto, bitácora. Pero bueno, yo soñaba con eso, pero fuera de las fronteras venezolanas. Cuando llega el 2015, ya yo estaba preparado, tenía todos mis documentos listos a nivel profesional y decidí dar el salto a Colombia, a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, era posiblemente uno de los primeros venezolanos que estaba llegando por la situación que bien conocemos. Y experimentando todo el tema ese legal igual, porque yo me acuerdo que igual era como, o sea, en ese tiempo que digamos, médicos no todos habíamos migrado, pues muchos teníamos dudas cómo revalidar o cómo, y fui como uno de los que se lanzó a hacer igual sin tanta información.
Tú diste la información después. Sí, sí, exacto. De hecho, muchos no conocíamos si nuestros títulos eran válidos en otros países, aparte del nuestro, de Venezuela. Yo me fui y en ese momento el sistema colombiano no estaba totalmente digitalizado y la información no la encontrabas fácilmente. O sea, que había que ir directamente a las oficinas del Ministerio de Educación. Era el que se encargaba de eso en Colombia y se encarga todavía, supongo. Y ahí fue donde empecé toda mi travesía. Eso me tomó, fue bastante sencillo en ese momento, fueron unos 3 meses más o menos de trámite, que si lo traspolas a la actualidad, 3 meses ahora mismo es nada en comparación a lo que se demora cualquier trámite ahora en Colombia, Chile, España o donde sea. La verdad que igual cuando me imagino que tomaste esa decisión así como entiendo que ya la habías pensado y que ya habías como, digamos, visualizado, o sea, no estar como que ¿qué pensabas tú que iba a pasar con tu vida? O sea, era completa incertidumbre de lo que... Mm, Lo recuerdo ahora mismo y es como si fuese ayer, de verdad. Creo que todo mi proceso migratorio lo tengo muy, muy fresco en la memoria. Cuando yo decidí emigrar, que decidí salir de Venezuela, totalmente me sentía que iba hasta a lanzarme de un abismo, que iba a caer de no sé qué altura en un fondo incierto, porque en Colombia yo no tenía a nadie. Una tía, pero que poca información me podía dar ella realmente de lo que era emigrar, porque ella toda su vida vivió en Colombia. Ella es parte de una familia mía colombiana que nunca salió de allí, de su país. Así que Era nulo. Ujú. no restaba, pero tampoco sumaba. Sí, exacto. En fin, que cuando yo me fui, claro, con mucha incertidumbre, muchas dudas si realmente estaba haciendo algo bien o no, porque precisamente en esa época ya teníamos 12, 13, 14, 2, 3 años de graduados y la mayoría, por no, bueno, sí, una buena cantidad de amigos ya estaban o iniciando posgrado o en su segundo o tirando ya Claro. para el tercer año de residencia de especialización. Y ese, claro, es que nosotros también nos graduamos bastante jóvenes y en Venezuela esa vieja costumbre de que tienes que estudiar, graduarte joven y hacer la especialidad de una vez porque si no eres un fracasado. Yo estaba sintiendo un poco de eso, porque yo decía, bueno, o me voy del país y sigo mis sueños, o sigo el status quo y me lanzo a hacer la especialidad y ya después veo qué hago. Efectivamente seguí por... Que es la normalidad al final. Exacto, al final me decidí por lo que yo sentía, por lo que quería y me fui a Colombia. Y ahí empezó toda mi aventura migratoria. Mira, cuando hablamos de migración, o sea, la teoría básicamente dice es como que se trata de salir de una frontera establecida. Por ejemplo, algún marco fronterizo que establece como la diferenciación de un lugar y otro. Puede ser interregional, puede ser nacional, internacional. Y cuando la gente migra, obviamente migra por muchas causas. Entiendo que lo tuyo fue básicamente como algo que visualizaste. No migraste básicamente digamos, por la situación económica, social del país. Sin embargo, después de todo eso vino como una ola de migración gigante en Venezuela y Claro. obviamente la migración no es un tema nada más de Venezuela. El mundo migra en general Sí, y migra por muchas causas. Pero en el caso particular de nosotros, básicamente que venimos de Venezuela, también dentro de las causas, también está como esa migración forzada. Ya, la gente que no quería salir, pero le tocó salir. Hay gente que, como tú dices, tenía como que su vida visualizada, su posgrado en Venezuela, casarse, tener su casa, su carro, y cuando llegó a la realidad, se fue deteriorando igual la situación y todo, ninguno de esos sueños pues se iba a cumplir al exactamente. final. Entonces, entiendo igual que cuando hablamos de la migración, pues hay muchas causas y la principal en todo, digamos, de todas las que se habla, se dice que básicamente que es por un mejoramiento personal, un mejoramiento de ti. Cuando uno normalmente le pregunta a las personas cuál fue la razón por la que tú migraste, te dice, no, es que yo quería cambiar mi vida o quería cambiar mi estilo de Exactamente. vida. ¿Es que acaso la migración es como, qué crees tú, que es como una inconformidad cuando la gente decide tomar esa decisión? Mira, yo desde bastante chamo siempre me sentí como, valga, no sé, la broma, como el bicho extraño. En el liceo, o sea, en el bachillerato, lo que conocemos en Venezuela como la secundaria, como el bachillerato o la secundaria,
y hasta un poco en la universidad. Siempre sentía como que no encajaba muy bien con muchas costumbres de nuestro país. Y no me refiero a la comida, porque la comida me encanta, pero con el ser, con las costumbres, con el hábito que se vive en Venezuela, yo no la compartía mucho. De ahí quizás esa sensación de que quería migrar y vivir otras cosas, a ver si encontraba donde yo me sintiera más cómodo. De allí viene el hecho de que yo haya vivido una migración voluntaria y de la que no me arrepiento nunca. Que haya o que haya sentido alguna parte de desesperación, sí, como mucha gente en esa época. Obviamente estábamos todos en una incertidumbre en que no sabíamos qué iba a pasar con nuestro futuro, con el país, incluso que estuvieses metido en una especialidad. Pero mayoritariamente te puedo confirmar que mi migración fue totalmente voluntaria. Ahora, que si la he vivido plenamente, viejo, o sea, de verdad que me lo he disfrutado, lo he gozado y a la vez he podido observar cómo muchas personas se han visto a migrar de manera, forzada. Y desgraciadamente en la mayoría de los casos, o en una gran parte de ellos, no termina muy bien, que digamos. Porque ese es el problema cuando a ti te obligan a hacer algo. Cuando tú te ves obligado a hacer una cosa, no todo el tiempo te va a salir bien, porque es que no es algo que tú deseas, no es algo que le estás poniendo. Claro, al final es un proceso, es un proceso de adaptación. Igual hay muchas personas que les toca pasar por un proceso de duelo igual porque son como muchos duelos en uno, porque es como la migración en general, pero dentro de la migración está el dejar a tu familia, el dejar tu trabajo, el muchos dejar sus sueños, dejar sus hijos, las personas que eran padres. Literal, es como muchos duelos en uno y es un proceso de bastante adaptación y reinvención. Cuando tú decides que irte a otro país, ¿por qué lo haces? Porque normalmente uno busca como la estabilidad. Sí, básicamente lo hice por crecimiento personal y porque quería una mejor calidad de vida. Porque definitivamente no sentía que ejerciendo mi profesión, que tanto nos costó alcanzar, no sentía que vivía una buena calidad de vida y que no la iba a poder alcanzar al menos a mis expectativas. Ojo, yo no estudié medicina por ser millonario, yo estudié medicina porque me gusta, porque me gustaba desde chamo y porque todavía me sigue gustando. Y estaba claro que no iba a ser millonario, porque no conozco al primer médico millonario, al menos ni de nuestra promoción todavía. Yo tampoco, no Lo sé, tengo cierto que es buscar que bien en Instagram a ver si hay que investigar bien, sí, pero no, no creo. de Vivirán, quién es el primer Ferrari, sí, habrán unos de que quién es el primer sí, Ferrari de los que se graduó con nosotros. exacto, que sí viven muy cómodos y me hace también muy feliz, pero ciertamente los médicos no somos millonarios. Ahora, yo lo hice por lo mismo, porque quería una mejor calidad de vida y porque quería despreocuparme por cosas que en Venezuela siguen siendo una preocupación, que no deberían ser. El tema de la seguridad, los servicios, etcétera. Pero sí, en general lo hice por eso, porque quería una mejor calidad de vida y quería conocerme el mundo entero, que todavía no lo he alcanzado. No, pero igual estás en proyecto. Mira, Ale, los principales países de origen de la migración son República Árabe de Siria, de segundo está Venezuela, Ujú. de tercero Afganistán, de cuarto Sudán del Sur y de quinto Myanmar. Son los países que más migran ahorita. Entiendo que hace Venezuela y... No, mentira. Sí entiendo. Lo que pasa es que si tú lo ves, todos los países que están en esa lista, todos tienen igual problemas políticos bastante grandes y problemas sociales. Entonces, ahí está una de las grandes razones. Y problemas de guerra. O sea, una gente que está en conflictos armados, de hecho, excepto nosotros. Claro. Los principales países de destino, los migrantes son India, India. no sabía, pensé que iba a estar Estados Ajá. Unidos, sí, México, India y México. Pensé que iba a estar Estados Unidos, Pensé lo los mismo. principales destinos. Ujú. Los principales factores que inducen a migrar son factores económicos, demográficos, problemas sociales, problemas políticos y problemas medioambientales. Dice, la migración puede conectar países, ciudades y comunidades, lo que hablamos básicamente de que simplemente es pasar una frontera, es como tú cuando te fuiste a estudiar a Coro. Bueno, eso te iba a decir. Mi primera Hay migración fue cuando migrar. yo me fui a estudiar.
Esa fue mi primera migración, mi primer proceso migratorio y mi primer duelo migratorio, porque es fuerte que tú de 16, 17 años, no, 17, ya yo voy a cumplir 17, de 17 años salgas o te mudes de tu casa por primera vez a una ciudad que quedaba, bueno, en mi caso que yo soy de Acarigua, a 600 y pico de kilómetros de donde yo vivía. O sea, una locura. Yo nunca había vivido solo. Estaba emocionado, sí, porque claro, iba a tener esa sensación de libertad, de independencia, aunque mi mamá me tuviese que pasar la mesada todos los meses. Pero es fuerte, es fuerte. Las primeras noches yo lloraba con mamitis aguda full. Hasta que, bueno, uno se va adaptando y lo va superando. Sí te puedo decir que cuando emigré la primera vez a Colombia, tuve una sensación muy parecida, que eso ya es un sentimiento que creo ya he superado, no creo, te confirmo que sí he superado, es el hecho de que tú emigras para ser mejor, para vivir mejor, para, si pudieras, ayudar a los demás y a tus familiares, o incluso cualquier amigo que te pida ayuda, evidentemente, porque pues, creo que está dentro de la idiosincrasia del venezolano el ser muy buena persona, o ayudar y no decir que no. Cuando yo me fui a estudiar a Coro, yo dije, sí, yo voy a ser médico, el mejor médico, voy a ser neurocirujano, astronauta, psicólogo, pediatra, y voy a curar todas las enfermedades del mundo, y voy a descubrir la vacuna contra el cáncer, etcétera. Y voy a pagar una casa a mi mamá, a mi abuela, al perro, al gato, a mi amigo, al vecino. Gratis, Lo mismo sentí cuando... Y gratis, claro, claro, obvio. gratis, porque voy a generar mucho dinero para eso, claro, iluso yo. Cuando me fui a Colombia, me fui con ese mismo sentimiento. Y cuando la realidad te cachetea, porque básicamente no es una, sino dos cachetadas que te mete la vida, te das cuenta de que no funcionan las cosas de esa manera, que para poder tú ayudar a esas personas o a cualquiera que esté cercano a tu alrededor, te tienes que salvar a ti mismo. Y si tú no te salvas a ti mismo de caer en cualquier peligro, olvídate que vas a poder lograr al menos una especialidad. O sea, de ahí para adelante no vas a hacer nada. Porque si te desgastas intentando construir algo para otra persona, pues lo tuyo no va a llegar a ningún lado. Y ya de ahí tu migración se va Claro. a la M. Obvio. Te puedes haber mudado al mejor país del mundo con un sueldazo, con una gran oportunidad laboral, Mm, pero claro. si no tienes las prioridades claras, que es lo que uno aprende precisamente a punta de golpes y estrellones, el futuro no va a pintar muy bien, evidentemente. Sí, es que al final, obviamente, yo creo que, digamos, según los sueños, las expectativas, así va la vida del ser humano, ¿no? Igual cuando las personas no tienen las cosas claras de qué van a hacer y tampoco cómo, de alguna manera, poder tener los recursos también para hacerla, difícilmente se van a poder lograr. Bueno, sí. Entonces, ocurren igual digamos, en el transcurso de nuestra vida muchos eventos que nos marcan y que creo que igual nos hacen como más fuertes. Algunos obviamente aprenden de los errores, de algunas cosas. Hay muchas personas que después de haber migrado se dan cuenta que no era su opción, ¿ya? Se dan cuenta que no se pudieron adaptar y las personas tienen que regresar a su sitio porque no, o sea, se dieron cuenta que no cumplieron ese proceso de adaptación. Es decir, no se adaptaron a la cultura, no se adaptaron al lenguaje, se adaptaron, digamos, a socializar. Entonces, ahí vemos cómo la migración pareciera también que viene igual como de un instinto natural, igual como el ser humano y con los animales, porque los animales también migran. Y cuando no se adaptan a un clima, simplemente se regresan. Vuelven, vuelven al suyo. Eso, ahora que tocas ese tema, ese detalle que has mencionado, lo de, por ejemplo, lo de la cultura y el lenguaje. Te puedo aceptar que de pronto no compartas ciertas cosas de la cultura del país al que has llegado, pero el lenguaje. O sea, si tú decidiste irte a Chile, por ejemplo, y sabes que en Chile, a Mm. pesar de que se habla español o castellano, si le quieres decir, se habla un dialecto diferente al nuestro. O sea, las palabras cambian muchísimo. No todas, pero sí muchísimo. Y el significado de las mismas. Y si no te adaptas a eso,
pierdes, o sea, es que no hay manera de que te incorpores realmente a la sociedad y que hagas una vida más o menos equilibrada, digo yo. Claro, y más cuando, por ejemplo, tú tienes una profesión que tienes que trabajar todos los días con personas que te hablan. Obviamente tienes que adaptarte, entender, hablarle igual como ellos se manejan, porque tampoco te van a entender a ti. Literal, a veces yo siento por lo menos los chilenos hablan otro idioma, no es español. Exactamente. Pero, Es que es igual, tú, o por sea, en ejemplo. buena, igual, a todos los chilenos que están ahí, en buena, no hay nada en contra, así que, No, 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 en lo absoluto. Es que igual, mira, por ejemplo, tú no hablas solamente español, tú hablas venezolano, hablas, bueno, tú eres de Punto Fijo, si no me equivoco, no eres de Coro. ¿sí? Tú hablas el acento de Falcón y aparte de eso, hablas chileno, porque con el tiempo que tienes viviendo en Chile, estoy seguro de que tienes que hablar chileno porque si no, no te vas a poder comunicar, al menos con tus pacientes ni con tus compañeros de trabajo. Porque es que, ¿qué pasa? Hay Hay mucha gente que gente que tiene cierta resistencia a eso. a eso, sí, sí, lo ven como una cosa como que, ay, estás abandonando tu acento. No, no, pana, no. Estás creciendo como persona, estás adquiriendo conocimiento, estás aprendiendo un nuevo lenguaje. Por ejemplo, yo tengo amigos, yo viví en Argentina también, aparte de Bogotá, compartí mucho con gente de otras regiones de Colombia que no hablan el mismo acento de Bogotá, porque en Bogotá se hablan X cantidad de acentos como en Venezuela. Y te puedo hablar, aunque no soy, no tengo un nivel nativo, te puedo hablar acento argento, te conozco la jerga coloquial de los argentos, de como cuando habla uno en la calle o en la universidad, te conozco algo de la jerga chilena, aunque no mucho porque si no he ido a Chile, te conozco la jerga colombiana de los costeños, de los paisas, de la gente de Cali, de Valle del Cauca, de Bogotá. O sea, son vainas que a mí me parecen tan interesantes y tan apropiadas aprenderlas porque es que si no, no te desenvuelves en un mundo. Y por ejemplo, a mí me encanta la gente que aprende idiomas, la gente que aprende lenguajes, aunque sea dentro del mismo país, porque chamo, es que eres una pieza invaluable en medio de 1 millón de personas que no se atreven a dar ese paso. Entonces, cuando a mí hay gente que dice, no, yo vivo en Chile o vivo en Argentina, pero no, yo no, yo sigo hablando venezolano rajado. Vale, muy bien, te felicito. Pero, ¿y tu migración entonces cómo va? Claro, Porque no te estás adaptando realmente a lo que has decidido hacer. obvio, obviamente cada proceso también es individual. Yo desde ese punto de vista también entiendo que hay personas que les cuesta un poco más la adaptación y tarda un poco más, pero al final si deciden continuar en los países donde están, de alguna manera van a tener que adquirir algunas ciertas cosas, ya sea gustos por la comida, gustos por los paisajes, porque al final tú no puedes estar en un lugar donde no aprecias lo que tienes o donde aprecias lo que ves, ya, o lo que tienes como a la mano, lo más cerca. Esa resistencia que se da en migración, yo creo que igual tiene muchos factores también, y tiene muchos factores que vienen desde el punto de vista como psicológico, ¿ya? Porque al final es eso, es un duelo, es una adaptación, es un proceso donde la persona está cambiando y está viviendo muchas emociones. Y también entiendo la gente que se regresa, también entiendo la gente que no se quiere o no, o que tiene mucha resistencia a adaptarse, porque al final todos somos diferentes y un proceso individual cada quien. Y yo creo que hay como un punto clave y es como el tiempo, porque yo creo que uno tiene como un tiempo para darse cuenta si donde está, con quien está, es que uno quiere en realidad. Yo, por ejemplo, cuando migré, me fui de mi país, ya tengo no, sí, tengo 6 años fuera ya y siento que fue la mejor decisión. No me arrepiento y las cosas que he vivido creo que han sido gran importante para mi vida y para igual para mi formación. Pero también empatizo o entiendo a la gente que no lo pudo lograr o la gente que le costó o le está costando mucho, ¿ya? Porque todos igual no es tan fácil algunos migrar y aparte de que no es tan fácil, pues cada proceso es individual. Hay gente que vive tragedias durante la migración, que no sé, la pérdida de algún familiar o cualquier cosa que le genera mucha más ansiedad o que te mudas a un lugar, por ejemplo. O sentimiento de culpa, incluso sentimiento de culpa, que se les muere un familiar, así sea un familiar lejano, y es que les cae un peso encima tremendo. Y eso hace muchas veces que fracase el proceso migratorio y atrás. Claro. Y como tú muy bien dices, sin juzgarlos en lo absoluto, porque cada quien vive su proceso. Al respecto de eso, yo estuve en Venezuela hace casi un mes, a principios de marzo.
fue, con todo el respeto de la palabra, ojalá que no te lo baneen por esto, fue un coñazo, no fue una cachetada, fue una parranda, fue una parranda de coñazos porque a nivel emocional y a nivel psicológico es difícil muchas veces estar consciente de las realidades y de lo que a uno le hace feliz y de lo que debe ser y no debe ser, que igual no todos tenemos la certeza plena. Pero entendí lo que venía pensando de que definitivamente no todos tienen que emigrar. Y era un error que yo cometía cuando estaba recién salido de Venezuela al pensar de que sí, todos salgan de Venezuela porque todos nos tenemos que salvar. No, definitivamente no. No todos tienen que emigrar. Aunque estemos comiendo mierda, literalmente, no todos tienen que emigrar. Porque no todos estamos hechos para eso. O sea, migrar es un proceso muy complicado, es un proceso de mucha conciencia, es un proceso de mucho esfuerzo, que implica demasiadas cosas. Yo he visto cualquier cantidad de gente que definitivamente dice, no, no estoy hecho para esto, y vuelven a sus hogares. Y yo digo, bueno, no pasa nada, es normal, es la vida, y así es. Y tú estás feliz regresando a casa, regresa que tus puertas seguramente van a estar abiertas siempre para recibirte. Desde que yo llegué aquí a España, entendí definitivamente con mayor certeza de que no todos estamos listos para emigrar en general. Y eso reforzaba mi pensamiento de que no todos tienen que salir de Venezuela, porque aquí también lo he vivido. Aquí mismo en España, que las ciudades son tan pequeñas en comparación a nuestro país o a cualquier otro país de Latinoamérica, son ciudades muy pequeñas, una muy cerca de la otra. Tú no te demoras más de 15 minutos en pasar de una ciudad a la siguiente. Y pasa que mucha gente le sale una oferta en la ciudad vecina y prefieren no aceptar el puesto de trabajo porque no se quieren ir de su pueblo, de su localidad, por ese sentimiento de arraigo tan fuerte que tienen. O porque si se van, o porque ya lo han intentado, caen en depresión, en ansiedad y solo están a 15 o máximo a 30 minutos de distancia desde su casa. Imagínate nosotros que estamos a más de 6.000 kilómetros de la nuestra. Claro, Y eso que lo estamos haciendo de manera voluntaria, evidentemente. claro. Es como un proceso bastante individual. Y también me llama la atención los casos como los tuyos. No migran una sola vez, sino muchas veces. Chamo. Entonces siento que, o sea, en caso, yo creo que yo busco como establecerme en un lugar, ¿ya? Sí, Y como, claro, tratar igual de sembrar como raíces, entender que igual estar seguro en un solo sitio me da como esa tranquilidad. Pero claro. tú, que has estado ya, no sé, 5 países y cada vez, y quizás vienen más, entonces, ¿qué pasa contigo? Y sí, mira, yo no me cierro ninguna posibilidad. ¿Qué pasa? Yo me fui a Colombia, evidentemente ya lo que dijimos, por mejorar mi calidad de vida y todo lo demás. En Colombia, una vez analizando el tema de los posgrados, difícilmente se puede hacer un posgrado allí siendo extranjero, porque son costosos y porque, bueno, hay que tener una familia que te respalde y yo en ese momento no tenía una familia económicamente estable para hacerlo. Pasé por Argentina, porque en Argentina ciertamente los posgrados son públicos, como en Venezuela, pero en ese momento, en el 2016, 2017, Eran, ok, me entero. ya no. Bueno, en ese tiempo, en el 2016 y 2017, el proceso de homologación de nuestros títulos venezolanos en Argentina era un proceso todo complicado, una cosa muy absurda, que era prácticamente tener que estudiar un par de años más. Tengo una amiga que lo hizo en esa época, que, de la Francisco también, María Gabriela, y bueno, ella vivió todo ese trámite, pero ya luego creo que tomó más forma y demás. Yo dije, no, yo a esto tampoco me voy a someter, así que estuve unos meses ahí trabajando y para atrás otra vez para Colombia. Cercano a la pandemia es cuando se da la posibilidad de venirme a España y en plena pandemia me vine. Me comí la segunda ola, a partir de la segunda ola de los casos de COVID aquí en España. Toda esa guerra loca de la segunda, la tercera, la cuarta, ya perdí la cuenta de cuántas olas hubo. Y estando recién llegado aquí, tenía como 8 o 10 meses, tuve la oportunidad de ir a una boda en Suiza de una amiga muy cercana. Y la verdad, ya había estado en Bruselas, que es Bélgica, y en Ámsterdam, que es Países Bajos. Y cuando llegué a Suiza, eso fue amor a primera vista. Es como cuando tú llegaste a la universidad a estudiar medicina y tú dices, sí, esto es lo que yo quiero, aquí me quiero quedar y tal.
Esto es lo mío, claro. Sí, me encantó. O sea que te quedas en eso. Sí, por ahora sí, 100%. Ya. No, no me niego a Bueno, que más adelante haya otro futuro, otra posibilidad, qué sé yo, lo que sea, que me diga, mira, vamos a mandarte a, qué sé yo, Japón, que me llama mucho la atención, no diría que no tampoco. Cuando llego a Suiza, yo dije, mira, esto es amor a primera vista. Empecé a planear, a estudiar el idioma. En Suiza se hablan 3 idiomas, bueno, 4, aunque uno está muy ya casi extinto. Allí se habla mayoritariamente el alemán, de segundo el francés, el italiano, un menor porcentaje, y el romanche, que es una mezcla entre el latín y el alemán. Comencé a prepararme con todo el francés con mi esposa y en el transcurso de 2 años, en ese tiempo, encontré que nuestro título de la Francisco de Miranda para el mundo es válido en Suiza. Entonces yo dije, mira, y bueno, dijiste, me quedo. y sí, ya en ese tiempo, en ese periodo de aprendizaje del francés, de indagar de cómo es la vida allá, de todo el tema socioeconómico, cultural, de la calidad de vida y demás, y del costo de la vida misma, hicimos como 3 o 4 viajes más de reconocimiento, digamos, de tanteo, para tantear el terreno. Y sí, descubrimos que nos encantaba y que definitivamente ahí era donde inicialmente queremos echar raíces, después de haber pasado por lo que, bueno, ya te he mencionado anteriormente. Que estamos en proceso, sí, ya mi esposa tiene 5 meses allí, yo estoy yendo y viniendo, estoy entre España y Suiza hasta el próximo mes que ya definitivamente hago la mudanza completa. Estás en proceso de mudanza. Yo sí, me lo estoy disfrutando, estoy en el proceso además de la mudanza, estoy en el proceso de la homologación. Ese proceso de homologación es administrativo, que también me hizo, como dice aquí en España, flipar, porque claro, el proceso es administrativo, tú lo puedes poner en trámite y si estás trabajando en España, en Dinamarca, en Francia, Portugal, lo que sea, el proceso va caminando y tú estás tranquilo viviendo tu vida. No tienes que, digamos, quedarte sentado a esperar allí en territorio suizo. Pero sí, me lo estoy disfrutando demasiado, me gusta bastante la decisión que hemos tomado y el país donde voy a comenzar a hacer vida definitivamente. Y que bueno, posiblemente sea el primero. Bueno, tengo conocimiento de un amigo que lo está haciendo en conjunto ahora mismo la homologación. Posiblemente seamos los 2 primeros médicos de la Francisco homologados en Suiza. Bueno, yo creo, sí. Mira, dentro de tu experiencia personal, ¿qué consideras tú que ha sido como lo más difícil que has pasado en este proceso? Lo más difícil, aprender, al menos desde mi punto de vista, que las familias no permanecen unidas físicamente para toda la vida. Duele bastante porque Sí, la familia yo creo que es el es el punto punto. débil de cada proceso migratorio. Porque decíamos antes también que si se enferma alguien, se muere, lo que le pase. Pero yo creo que si tú tienes el deseo de hacer una migración voluntaria, porque te gusta, porque lo sueñas, ese pack incluye el desapego físico, porque sabes que donde te encuentres, sí, vas a amar a tu familia, los vas a extrañar, vas a estar pendiente, lo que sea, pero no va a ser lo mismo, además de que no vas a estar presente si algo desafortunadamente malo ocurre. Es que igual hay como contención física y contención, digamos, emocional. Entonces extraña también el abrazo. Emocional, sí, pero si realmente no estás consciente de ese proceso, de esa desconexión física que implica, te va a restar, te va a sumar problemas, mejor dicho, al proceso migratorio. Uno extraña muchas veces también la parte física, pues ese abrazo, esa, Total, digamos, ese total. eso de tu familia y es como que lo que más extraña. Uno igual los ve por videollamada, teléfono, pero no es lo mismo que tenerlos ahí. Para mí lo más difícil fue eso, aprender que definitivamente no iba a estar físicamente o en persona para esos cumpleaños, para esas situaciones, para el fin de año, que de ahí para adelante Claro, iba a ser otro episodio de mi vida en el que iba a enfocarme en lo que yo quería y en lo que me hace feliz. Que mi familia me hace feliz, sí, totalmente. Pero aprendí, y que causó un poco de dolor y fue lo más difícil, eso. Una vez que tú caes en conciencia de ello, o lo tomas o lo dejas. Si lo tomas, bien. Y si lo dejas, también está bien, pero que sepas que
eso te va a traer problemas de ansiedad, de estrés emocional y que no va a ser tan bueno para tu proceso migratorio. Yo creo que para mí, como el momento o las cosas más difíciles que me ha tocado desde que emigré, yo creo que, bueno, yo he ido muchas veces, o sea, varias veces a Venezuela desde que me vine y creo que, claro, he estado en algunos momentos importantes como Navidad, algunos cumpleaños y eso me ha servido igual como para reponer, recargarme energía y volver. Pero siento que yo creo que en Chile, que es el país donde yo estoy, fue muy, digamos, muy dramático el tema de la pandemia y el estallido social. Eran dos casi, o sea, eran dos cosas completamente simultáneas. Ujú. Y yo creo que para los venezolanos que estábamos acá en ese tiempo fue como muy difícil ver cómo, o sea, literal, o sea, Santiago ardía en llamas. Literal era como, o sea, recordar todo lo que pasaba en Caracas cuando las protestas, cuando hubo tantos muertos en las marchas. Entonces tú por un momento pensabas y decías como que, o sea, me vine a un país buscando tranquilidad y ahora me consigo con esto. Y voy a vivir lo mismo, sí. Desafortunadamente, eso es otra cosa que uno termina aprendiendo con la migración. Cada país tiene su ciclo, cada región vive su ciclo repetitivo. Date cuenta que Europa, antes de llegar a lo que es una cierta estabilidad, a ese primer mundismo que algunos llaman, vivió una época sangrienta, una época horrible de guerras civiles, de la Segunda Guerra Mundial, de hambrunas. Aquí en España hubo demasiada hambruna, por eso tantos españoles migraron a Venezuela y al resto de Sudamérica, al igual que italianos y portugueses. Entonces, son ciclos que se viven y que desafortunadamente se van a seguir viviendo, como lo vive Argentina, como lo vive Bolivia, Venezuela, Colombia, que no es solamente nuestro país, sino el resto del continente. Incluso el mismo Estados Unidos, no te creas. Estados Unidos en cualquier momento va a caer en una crisis que Dios cuide a la gente que esté allí, por eso se va a venir abajo Heavy, duro, claro. exacto. Sabrá Dios cuándo, evidentemente. Pero todos son ciclos que se repiten y yo veía las noticias, porque yo siempre estoy al Y tanto de estamos eso, nosotros, estamos como en el medio, en el porque medio, y tú dices, nosotros estamos ¿en viendo serio? todo. ¿Otra vez? No, bueno, O sea, puede cuando ser. pasaba lo de Chile del estallido social, o sea, igual entiendo que, o sea, las personas estaban protestando por derechos sociales y obviamente eso es importante, porque había, no sé, era una marcha donde había, no sé, como más de 1 millón de personas. Y después de eso comenzó el Uf. estallido social que básicamente hubo muchos desmayos y acabaron literal con el metro. Y yo recuerdo que yo veía por la terraza de mi apartamento que tiene una vista bastante amplia de la ciudad y, o sea, yo veía fuego en todos lados y yo decía, o sea, listo, hasta aquí llegó mi migración, o sea, decía, me regreso a Venezuela. Pero los días fueron pasando, claro, los días fueron pasando y como que todo fue, digamos, mejorando y llegó la pandemia. Entonces, ahí como que por un momento uno se le plantea las cosas. Uno dice como que ya estas son las cosas que, ¿Qué estoy haciendo aquí, de verdad? exacto, Sí. pudiendo quizás estar en mi casa o pudiendo estar con mi familia, ayudándolos, cuidándolos en este momento igual tan difícil. Pero las cosas pasan por algo igual. Yo creo que eso igual no a todos nos dejó igual una gran lección y yo creo que hay cosas que al final como igual al final del túnel igual hay una luz, así que llegó el momento en el que la gente, bueno, ya empezó a salir, trabajar y todo estaba un poco más tranquilo, que fue caótico, literal, que fueron situaciones una al lado de la otra y la gente no descansó de esa ansiedad. Literal, tú encendías el televisor y todo el día era tragedia tras tragedia tras tragedia. Los pacientes de salud mental, pues se descompensaron, la gente igual, muchas personas acá que eran extranjeros, pues básicamente se sintieron muy agobiados, con crisis de ansiedad, crisis de pánico, y literal era toda la situación que estaba, todo lo que estaba ocurriendo. Aquí todavía, en España, bueno, y en Europa en general, me atrevería a decir, se ve todavía mucha consecuencia de la salud mental, de los procesos emocionales que sufrimos durante todo el tema de la pandemia. Hay gente muy joven, gente en edad laboral, que desgraciadamente se hicieron adictos o dependientes de la medicación antidepresiva, de los ansiolíticos, por todo lo que vivieron durante la pandemia, que bueno, no lo supieron gestionar y eso trae sus consecuencias, evidentemente.
como a cualquiera le puede suceder. Eso todavía se está viendo aquí. Y lo peor o lo más triste es que no hay suficiente personal de salud y menos de salud mental que cubra tanta necesidad de estas personas que van todos los días a urgencias, literal. Y ahora es un problema mundial. Mucho, mucho, chamo, mucho. Es tremendo. Ahora, eh, ¿qué otra cosa te iba a decir yo? Con respecto al tema de cuando vas a Venezuela, no sé si lo sentiste tú, pero ahora que yo estuve en este viaje, yo tenía casi 5 años sin ir. Sí, me siento orgullosamente venezolano, creo que lo escribí en mi publicación de Instagram, pero no me siento tan venezolano como me sentía antes. O sea, no desde el sentido de que no me guste mi país, de que no me guste mi comida ni nada, sino de que ya cuando estoy allí es como que me sentía turista. Es una sensación rara, ¿no? Sí, me siento turista, me Así es siento como turista o como que no estás en tu lugar. de que a pesar de que conozco todo, de que estaba en un medio donde me conocen, mi familia, mis amistades, mis vecinos, me sentía que no pertenecía ahí ya, de que la vida evidentemente siguió su rumbo, vi que muchas cosas han mejorado a nivel emocional de esas personas. A nivel económico, bueno, sabemos la tragedia que se vive allá, que un día se sabe y al otro día no se sabe. Pero ciertamente te das cuenta de que, o me di cuenta yo, de que definitivamente no pertenezco ya a ese mundo. Y que cuando llego aquí, digo, mira, aquí es donde me siento. Bueno, en este caso no, sino ahora en Suiza, que es donde estamos viviendo en la actualidad. Al final eso quiere decir que te adaptaste. Yo sí. Quiere decir que pasaste por todo tu proceso y al final ya tuviste como lo último que es como tu adaptación y tu casa ya no está allá. Tu casa ya está en otro país. No, 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 definitivamente. No sentí ese apego que sentí la última vez, justo antes de la pandemia, de que no me quería ir, de que quería quedarme en casa en esa última visita que hice antes de la pandemia, de que no quería regresar en ese momento estaba en Colombia, pero ahora fue totalmente diferente, ahora fue como que, mira, sí, qué bueno, disfruté, compartí, comí, tomé jugo de parchita hasta decir basta, porque por aquí muy poco llega parchita. Claro, hay que aprovechar con el jugo de parchita, por favor, porque no en todos lados hay. Chamo, demasiado, eso era desayunar, almuerzo y cena, compartí y lo demás, pero cuando me vine feliz. Feliz porque venía a mi casa, a mi mundo, a mi actualidad, a lo que ya estaba extrañando, efectivamente. Cuando hablamos de la comida, igual es otro tema. O sea, hoy en día los productos venezolanos los venden en todos lados. O sea, tú vas a cualquier país del mundo y puedes conseguir cualquier cosa. Y obviamente son las mismas marcas y todo que han, digamos, ampliado sus redes de venta y ya hasta en los supermercados y cadenas gigantes hay cualquier producto. No lo vamos a nombrar porque todavía no me pagan publicidad. Pero hay diferentes, digamos, dulces, también consigues productos para hacer, digamos, las comidas, los platos fuertes. Entonces, como que ya no es una excusa lo de la comida, porque igual la comida la vas a poder preparar en cualquier lado. No, ni siquiera, mira. Yo vivo en una ciudad pequeña de España. Bueno, hasta donde estoy terminando de vivir. Se llama Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera, esto es al sur de España, es la parte, digamos, calurosa del país, muy cerquita de África. Aquí en cualquier supermercado, literal, te estoy hablando con pruebas en la mano, hay pequeños, congelados. Hay harina precocida de maíz para hacer las arepas. Hay lo que llaman, aunque no se llama queso llanero, se llama queso latino, pero es básicamente el queso de vaca que se produce en Barinas o en Guanare, portuguesa. Eso ya era. Queso llanero, del blanco para rallar. O sea, hay un montón de productos. Malta, hay dos marcas de Malta. Dulces, los que te puedas imaginar también. Y yo vivo en una ciudad pequeña. Ahora vas a Madrid y Barcelona. Bueno, Madrid le dicen Madrizuela ya. O sea, Claro. está Sí, llena. igual Hay, que Santiago, igual que Buenos igual Aires. que Buenos Obviamente las Aires, capitales, exacto. como hay mayor cantidad de turistas, obviamente vas a conseguir, no sé, supermercados de cada país, supermercados chinos, supermercados coreanos, Imagínate, venezolanos, peruanos. el otro día estuve en Madrid, andaba con mi esposa haciendo, no recuerdo ya, y entramos a un mercado normal, de estos que se hacen los sábados, los fines de semana en Venezuela, de verduras, frutas y tal. Chamo, ¿puedes creer que encontré ají dulce? Ah, bueno.
lo máximo. Ají dulce, eso. Aquí en España la tierra no es fértil para que se produzca, porque ya lo he investigado. Y cuando veo en una caja ají dulce, eso para mí era oro, porque yo soy fanático del pabellón, por ejemplo, y las caraotas o la carne desmechada con ají dulce es maravilloso. Cuando llego y lo veo, no, dame un kilo de una vez. Lo metí, la congelada, lo guardé y ahí lo tengo. O sea que ya el problema de la comida tampoco es algo esencial o preocupante, digamos. No, y un montón de restaurantes venezolanos que hago la salvedad, por lo menos yo dejé de ir a restaurantes venezolanos en Santiago porque, señores, por favor, no pueden ser la gastronomía más cara del mundo. Los restaurantes venezolanos de Santiago, por favor, bajen los Es precios caro. o no sé, o sea, tú puedes comer cualquier comida de cualquier país, cualquier restaurante, a un precio Un precio normal, asequible, pero sí. tú vas a un restaurante venezolano y los precios duplican, triplican el precio de un plato fuerte en cualquier otro restaurante. No, no entiendo la verdad porque si ya la materia prima es la misma y hacen los platos acá. Así que, señores del restaurante venezolano, no abusen, que tampoco los venezolanos son millonarios, así que cálmense por favor los precios. Bueno, en Suiza no tengo conocimiento, solo he visto un food truck de arepas, buenísimas por cierto, que de hecho colaboraron en estos días con Sumito Esteves, nuestro chef insignia venezolano, allí en Suiza y andan siempre de feria en feria, como en ferias estacionales, y venden unas arepas bien y a muy buen precio, que normalmente Suiza es conocido por ser un país caro, donde un plato de comida no te baja de 20 euros más o menos, bueno, 20 francos suizos. Y esa arepa me costó como 5 francos, pero tú vas a Madrid y en Madrid te cuesta lo mismo, cuando se supone que en Madrid es más barato. Así que sí, sí, La comida venezolana que venden en el resto del mundo es la comida igual que que en Venezuela vendían en los food truck, que vendían en las calles del hambre. O sea, es la comida que literal en Venezuela es la comida rápida. sí, Y obviamente era la comida más accesible. y la más barata, exactamente. Tú te comías una arepa y resolvías en la calle. Claro, pareciera que la comida venezolana cuando emigra triplica su valor, no entiendo por qué. Se hace gourmet, se dignifica, se cotiza. Y por lo menos en Santiago hay un tema con los restaurantes, o sea, como que no, todavía nadie entiende por qué el precio. Así que ese dato lo dejo por ahí. Tendré que montar yo un restaurante de comida suiza, de comida venezolana en Suiza. Oye, sería buen Y emprendimiento ponerlo a igual. precios asequibles para que me llegue bastante gente. Mira, o sea que igual cuando tú en tu podcast, igual quiero hacer la salvedad que Ale tiene un podcast que se llama La Edad Media, así que lo pueden buscar en Spotify. Hay un capítulo que se llama Me iría demasiado, que habla un poco de la migración. ¿Tú crees que todavía te irías demasiado? Yo todavía sí, una y otra vez lo haría, sin ninguna duda. Sí, me ponen en Venezuela hace 9 años atrás, que fue cuando comencé yo todo este peo migratorio, agarro la misma maleta y me voy por el mismo camino, sin duda alguna. Es que al final cuando uno migra, igual más que el mejoramiento personal, también el enriquecimiento cultural que te deja esto. Es decir, son experiencias nuevas, son cosas nuevas, personas, nuevos amigos. Al final tú también te haces de la familia afuera, porque al final todos tenemos como una red de apoyo pequeña, grande, mediana, pero son gente nueva y eso te da como otra familia también fuera. Antes de que viniéramos a grabar, antes de que grabáramos, estaba compartiendo una comida con amigos de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos y yo que soy de Venezuela. Y estos colombianos habían vivido también en Argentina, otros habían vivido en Estados Unidos. O sea, hay gente que se ha enriquecido a nivel cultural y a nivel social, que es lo que a mí me llama más la atención de todo este tema migratorio. Yo me lo disfruto demasiado hablar con una persona que ha viajado, que no es que, ay, sí, porque has viajado eres millonario. No, eres rico en conocimiento y en experiencias, pero no económicamente, porque te puedo mandar una captura de pantalla de mi cuenta y que lo que da es pena, pero el tema del enriquecimiento cultural y social es una cosa que a mí me emociona demasiado, que a mí me encanta vivir. Por ejemplo, yo ahora que estoy en Suiza y que hablo francés,
Hablo inglés, francés y el español, y te hablo carigüeño también, y coreano, porque te hablo coreano. Este, y es una cosa que me emociona y que me motiva cada vez más. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, que tienes acento cuando hablas francés. Sí, pero yo hablo francés, hablo inglés y hablo español. ¿Tú qué hablas? Solo francés. Se te quiso. Se te quiso. Mira, yo hablo igual español chileno, así que igual es un punto ahí. Es válido, es totalmente válido, porque a fin de cuentas tienes más conocimiento del que tiene una persona que nunca ha salido de su casa, qué sé yo, en Bolivia, por ejemplo. Es que te deja, claro, si tú no ves lo positivo de todo esto, obviamente difícilmente te vas a adaptar y difícilmente vas a poder inventarte en otro país. Hay cosas que quizás hoy no ves. Por ejemplo, el tema de los grupos, de la integración en tu trabajo, de conocer nuevas personas, de igual si estás estudiando, pues interactuar con gente con otras culturas. Y si estás pues en una capital, obviamente vas a tener más capacidad de tener contacto con otras personas. Entonces, Mucha más yo creo interacción. que de esto igual quería como conversar en este capítulo, que quedara igual como la idea de ese proceso adaptativo, cómo estaba marcado, cómo eran las fases y todo eso, y también de entender de que los dos bandos están bien, tanto como los que se quedan, como los que te regresan, o como los que emigran, o como los que se quedaron en Venezuela. Es decir, cada quien vive su propio caminar de vida y cada quien su proyecto y todo está bien en realidad. No está en decisiones como regresarte o quedarte, lo importante de ti como persona o si fracasaste o fracasaste, porque al final no tiene nada que En ver lo con eso. absoluto. Simplemente es tu proceso individual. Mira, si tú llegas a evaluar, por ejemplo, yo cuando me detengo a mirar todo lo que he vivido, yo he cambiado de país 4 veces, me casé, me divorcié, me volví a casar, he cambiado de trabajo, he aprendido otros idiomas. Es verdad que no tengo mi especialidad, pero si yo sumo todo eso, créeme que vuelvo y lo repito nuevamente porque es que me encanta todo el proceso migratorio que he vivido, me lo he disfrutado. Hay gente que me dice, pero es que, ¿por qué no te quedas quieto en un solo lugar? Bueno, porque es que también me han salido oportunidades que han... La gente siempre metiendo en ese donde no la llama. Y sí, exactamente. Típico. Mira, es que a mí me llama mucho la atención ese tema migratorio y si a mí se me da una oportunidad y la evalúo y me parece factible, no voy a dejar de hacerlo. No voy a dejar de aprender una cosa nueva porque eso a mí me va a llenar más de lo que me puede llenar quedarme en el mismo hospital trabajando todos los días de 8 a 3. Que hay gente que le encanta eso, hay gente que prefiere vivir su vida en ese mismo orden todo el tiempo, sin añadirle algo más, sin darle un poquito de sazón. A mí me parece eso también estupendo, yo lo respeto, pero al menos yo, mientras tenga más oportunidades, pues las voy a seguir aprovechando, sin duda alguna. Otra cosa que te diría de que he aprendido, que he concluido con todo este tiempo, es que definitivamente los venezolanos no hemos sido los únicos o no somos los únicos que estamos en un proceso migratorio difícil. Como tú muy bien lo mencionaste en el listado de los 5 países con mayor oleadas migratorias, hay otros muchos países que la están pasando bastante mal, pero pues los venezolanos resaltamos por algún otro motivo. A nivel político por el petróleo, porque es un país con muchas riquezas y muchos otros también le tienen el ojo puesto encima. Y de allí todo el lío del show drama que tenemos montados. Interminable. Ojalá nuestro país nunca llegue a un tema de guerra civil, porque eso sí es bastante triste, bastante lamentable, como otros países lo están viviendo. Por ejemplo, el Claro. conflicto de estos países del Medio Oriente, en países africanos, etcétera, por no caer en detalles más profundos. Claro. E igual darle la amplitud a la migración y las personas que nos están escuchando recuerden eso, que simplemente hasta migrar de una urbanización a otra establece una frontera y eso quiere decir que es un nuevo proceso adaptativo para todos y la suerte y el éxito para todos los que lo estén viendo nuevamente y para las personas que de ahora en adelante van a vivirlo
Así que le deseamos lo mejor de acá de este espacio. No es fácil y las recomendaciones básicamente no son ninguna. Vivan su proceso, es individual. Áctense y traten realmente de disfrutar cada momento mientras dure y conozcan a las personas que sean igual respetuosos con esas cosas que les da la vida, como las amistades, como esa red de apoyo que consiguen afuera, porque yo creo que para mí en este momento es fundamental, esa familia que uno hace afuera y que coge igual. Mira, ay, gracias por estar acá, gracias por este espacio que hiciste en tu agenda para igual conversar un poco con nosotros. Quiero mencionar y decirle a todos que igual si puedes dar igual redes sociales porque igual hacen contenido bueno respecto al humor y también de tu podcast, así que puedes igual hablarnos un poco de eso y decir dónde te pueden seguir igual. Mira, yo desde que estoy incursionando en el tema de la creación de contenido, porque he hecho un poquito de todo y me lo he disfrutado también, aunque no le he dado cierta continuidad, he creado videos en YouTube, he incursionado también con mi podcast, también he hecho videos en mi cuenta de Instagram, escribo, hago videos, o sea, de verdad que exploro a veces ese sentido un poquito artístico que tengo por ahí, aunque no sea el mejor, digamos. Mi cuenta de Instagram es @jalejandrocarrillo1. Ahí me pueden seguir. Me pueden preguntar cualquier tema o cualquier asunto de índole migratoria que con gusto les voy a responder sin ninguna duda. Apenas tenga la posibilidad lo haré. Y el único consejo que doy y que siempre daré es que si vas a migrar, si vas a hacer algo, si vas a dar un paso, vívelo y sé feliz con lo que vas a hacer. Y si no eres feliz, echa para atrás y vuelve a donde estés feliz, porque si no, Claro, no hay no va a otra. valer la pena. Ya después lo que viene es arrepentimiento, culpa, ansiedad y demás. Así que si te vas así sea a la casa de al lado de donde vives ahora, hazlo con esa sensación de felicidad y de que es algo que quieres. Porque si no, Sí, así chao, es. cheo. Mira, gracias por, de nuevo, reiterarte las gracias. Igual a todas las personas que nos están echando y que nos están viendo a través de YouTube y Spotify, recuerden suscribirse. Bien, aparte, seguirnos, dejarnos sus sugerencias, comentarios, todo lo que quieran, que igual nos va a servir para seguir creando y para seguir formando igual una comunidad importante aquí en Proyecto Universo Podcast. Así que muchas gracias a todos. Bien, gracias, Ale, por estar acá. A ti y ojalá nos veamos por aquí nuevamente. Así es, con otro tema.